análisis dimensional del flujo desarrollado, eso es importante, en una tubería circular. Para saber si lo voy a hacer con una tubería circular por comodidad, pero cuando estemos viendo el tema en sí de flujo en conducto, vamos a darnos cuenta que la tubería, el conducto no tiene por qué ser circular. ¿Cómo vamos a plantear ese problema? Un tramo horizontal. Más adelante vamos a ver que no tiene por qué ser horizontal, puede estar inclinado. Pero es un problema ilustrativo, vamos a ponerlo horizontal. Y centramos nuestra atención en una cierta longitud. En esa cierta longitud, la presión cambia. Con lo poquito que sabemos del flujo viscoso, sabemos que la presión cambia, pero hacia la baja, disminuye. ¿Por qué? Porque las paredes de la tubería ejercen un esfuerzo constante, fricción, en sentido contrario al flujo, en el movimiento. Entonces quiere decir que hay una fuerza sobre la porción de fluido que ocupa esa longitud L debido a fricción que es hacia la izquierda. Pero es desarrollado. ¿Qué significa que es desarrollado? Que el movimiento ya no cambia a lo largo de la longitud de la tubería. Eso significaría que como un todo el fluido no está acelerado. Entonces quiere decir que esa fuerza de fricción que va hacia la izquierda tiene que ser balanceada por algo. Pero ¿qué puede ser ese algo? Ahí la pusimos horizontal a propósito. Entonces no, la gravedad no interviene para nada, porque la gravedad es normal a la horizontal. ¿Qué nos queda? La presión. Quiere decir que la presión al comienzo del tramo y al final del tramo del fluido no son iguales. Tiene que haber una fuerza neta hacia la derecha para que anule la fuerza neta de fricción que hacia la izquierda. Conclusión, la presión al comienzo del tramo tiene que ser mayor que al final. Entonces ahí, repito, no es solamente decir que cambia la presión, sino que sabemos, por ese análisis que acabo de hacer, y por la segunda ley de Newton, que la presión disminuye. Y así, a medida que el fluido avanza por la tubería, su presión va cayendo. Por eso les he comentado que cuando son líneas de transmisión muy largas, a veces es necesario colocar estaciones reforzadoras de bombeo. Porque la presión ha bajado no solamente por fricción, hay otras cosas que afectan la presión. La elevación afecta la presión. Si la tubería va subiendo, por subir, la presión tiende a bajar. Si la tubería, por ejemplo, se estrecha, al estrecharse, la velocidad aumenta por conservación de la masa. Y entonces la presión tiende a bajar. Porque si aumenta, está actuando como una especie de povera. Eso quiere decir que la presión en un conducto baja por tres razones. O cambia por tres razones. Presión, siempre la misma. Elevación, depende. Si subo o baja la tubería. Y velocidad, depende. Si se ensancha o se estrecha. ¿Okay? Ahora aquí nuestro interés es en fricción. Porque la tubería es de constante y horizontal. Entonces,
se caracteriza por una velocidad media, el fluido que por allí circula tiene las propiedades tradicionales, densidad y viscosidad, y por supuesto la geometría no solamente viene expresada por longitud, sino por el diámetro interno y la rugosidad. No va a ser lo mismo que sea una tubería, voy a exagerar, de vidrio, a que sea una tubería de concreto. Ok, entonces nuestro interés es en esa caída de presión. Es como si yo dijera, yo quiero saber de qué manera la caída de presión se ve afectada por esos otros 5 parámetros que hay identificados. ¿Okay? El análisis dimensional no me va a decir cuál es la relación matemática, pero sí me va a decir cómo se agrupan las distintas variables. Y sobre todo, si allá hay 6 variables y se cumple lo tradicional, que es que ellas se pueden expresar en función de las 3 dimensiones fundamentales que son longitud, tiempo y masa, esas 6 variables con dimensiones se van a reducir a 3 parámetros adimensionales. Eso es lo más importante. 3 parámetros adimensionales. Ok, entonces, primer punto, la relación funcional. Depende de geometría, cinemática y dinámica. Perdón, apunté mal, ¿no? ¿Qué contaba eso? Son 7, creo. Ok. Lo segundo, escribir las dimensiones de cada uno. Vale, pero realmente no vamos a invertir tiempo en eso. Ahí vemos claramente que densidad, diámetro, longitud y rugosidad tienen dimensiones de longitud. La velocidad tiene dimensiones de longitud por unidad de tiempo. La densidad, masa por unidad de volumen. Y la viscosidad, no la puedo decir de memoria, pero con la ley de la viscosidad de Newton veo claramente que va a contener todo. Conclusión, ahí aparecen longitud, tiempo y masa en distintas variables. O sea que M es 3 y N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, de aquí observo que es 7 y que M es 3. Y estas 3 son longitud, tiempo y masa. Entonces ahora vengo al segundo paso, las variables repetitivas. Ya dijimos, las variables repetitivas, uno espera que sea el mismo número de dimensiones fundamentales que yo necesité para expresar
las dimensiones de las n variables involucradas, en este caso 3. Y que ellas, como un grupo, contengan las 3 dimensiones fundamentales. Sin embargo, por sí solas no pueden generar un parámetro de dimensión. Eso casi parece una adivinanza, pero ayuda si uno escoge una variable repetitiva de naturaleza geométrica, otra cinemática y otra dinámica. Las 3 primeras variables independientes tienen como dimensiones justamente la longitud. Para que no se confunda, me permiten cambiar un poquito esto, para que no se confunda la dimensión con la cantidad, vamos a llamar esto L cursiva. ¿Okay? Así no se confunde. Entonces yo puedo tomar cualquiera de ellas. Aquí, si tienen muy buena memoria, quizás recuerden, y algunos problemas de efecto de viscosidad nos lo sugirieron, que el diámetro es muy importante cuando se refiere a efecto viscoso. Muy, pero muy importante. En esos problemas que hacíamos nosotros, donde algo daba vuelta, que daban la fórmula con D a la 4, por ejemplo. Pues eso dice que esa era más interesante. Muchas otras de las variables que aparecían estaban elevadas a 1. De D a la 4 significa que si esa cantidad, el diámetro, aumenta en un 10%, entonces es 1.1 a la 4. Eso da como 40 y pico %. O sea, cuando algo depende, por ejemplo, del diámetro de la 4, eso significaría que si el diámetro aumenta en un 10%, apenas un 10%, aquello sobre lo cual incide, sin embargo, aumenta en más del 40%. Ok. Entonces, dicho eso, usamos eso como longitud repetitiva. La cinemática está de anteojito. Y la dinámica, ya dijimos, tanto la densidad como la viscosidad contienen masa. Pero yo puedo mirar un flujo sin viscosidad. Todo existe en mi mente, pero se estudia. En cambio, un flujo sin densidad no tiene sentido. Aunque seguramente en transferencia de calor les han hablado que por mucho tiempo en la Edad Media se habló de una sustancia que la llamaban el calórico. Eso no existe. Así que si no hay masa, no hay nada. Perfecto. Ahora viene el tercer paso, que es asociar cada una de las variables restantes con una combinación de ellas elevadas a algún exponente por determinar que den parámetros adimensionales. Bueno, comencemos con el parámetro dimensional para la longitud. Este es facilito. La longitud tiene dimensiones de longitud, obviamente. Si este largo, tantos metros de tubería, tiene dimensiones de longitud. Y esto tiene dimensión de longitud. Entonces esto no hay que pensarlo dos veces. Operación por inspección. Es como la ruta del mismo esfuerzo.
Conseguiste un parámetro dimensional simplemente dividiendo la variable cuyo parámetro pi deseas hallar por una repetitiva. Sí, ese. ¿Qué más vas a buscar? Pero profesor, una pregunta. ¿No pueden ser dos combinaciones de la geométrica? Porque la rugosidad también viene. Claro, es que, generada por supuesto. Entonces ahora viene el número pi de rugosidad. Eso se le llama, como ustedes recordarán, la rugosidad relativa. Lo primero es una relación de aspecto, en cierta forma una relación de esbeltez, porque ese tramo L cursiva es un cilindro. Entonces nos está diciendo cuán largo con respecto al diámetro. ¿Verdad? Si eso es pequeño, es como dicen los mexicanos, chaparrín. ¿Okay? Pero si es larga, es como uno de sus jugadores de baloncesto. Esa es una relación de esbeltez. La viscosidad. Eso ya es pan comido. Eso lo hemos hecho o lo hemos mencionado en diferentes aspectos. El único punto de lo que hemos discutido en este curso, donde no hemos mencionado el número de Reynolds, es en los casos. Por razones obvias. Ahí no hay efecto viscoso. ¿Ven? Puede haber hasta movimiento, pero no hay efecto viscoso. Cuando hablamos de la viscosidad, obviamente. Cuando hicimos balance de energía o de cantidad de movimiento, por supuesto que hablamos. Pero ahí va a salir el número de Reynolds. O sea, eso no hay que pensarlo dos veces tampoco. Fíjense bien. Rho BD sobre mu. Eso tiene relaciones. Esto que te cae, Rho BD tiene las mismas dimensiones que viscosidad. Y no olviden que a veces lo consiguen así. BD sobre Viscosidad cinemática, que también es una propiedad. ¿Qué letra llega? New. ¿Verdad? New. Entonces, esa viscosidad cinemática es interesante porque la define porque en muchos casos aparece la viscosidad y ¡rac! Ahí está su prima hermana, la densidad. O sea, ¿qué nos quiere decir eso? Bueno, que esas variables van de la mano, esas propiedades. Pero ya lo hemos dicho en varias oportunidades. No es cierto que un fluido más viscoso que otro necesariamente sea más denso. Son dos propiedades distintas. ¿Ok? Entonces fíjense, en esa línea ya van 3, aquí debe haber escrito algo más y no lo dice, de los 4 números pi. Aquí voy a añadir algo más. Los números pi son iguales a la letra de los sí. tres. N menos M, 4 números pi. Yo dije que le iba a mencionar por qué llaman esos números pi. Fíjense, el número de Reynolds es Rho por B por D por mu a la menos 1. Rho por B sobre mu. Rho por B por D por mu elevado a la menos 1 mu. Si está elevado a la menos 1 quiere decir que va abajo, ¿verdad? Claro. Ajá. Cuando nosotros queremos denotar una sumatoria, ponemos signos. Pero cuando queremos denotar multiplicaciones, se utiliza
pi. Si ustedes ven pi desde i igual 1 hasta i igual n, entonces lo más probable es que eso sea multiplicaciones donde va cambiando ese número i. ¿No recuerdan eso de series y cosas de esas? Bueno, ahí deberían de haber visto el uso de pi para denotar no una sumatoria de varios términos, sino una multiplicación de varios multiplicados. Entonces, lo más probable es que ese número pi venga de esa idea. Ok, falta lo que pudiera ser el número pi más importante. ¿Por qué? Porque lo primero que escribimos le dio importancia a la caída de presión. Yo quiero saber cómo esta cantidad depende del azúcar. Ese es el problema completo. Y aquí lo que estamos mirando es una parte de ese problema. Cómo se agrupan. Entonces, nosotros escribimos en una pequeña tablita que hicimos un número para cambios de presión, el número de Euler. Pero no tenemos por qué recordarlo. Vamos a sacarlo. Este sí no se lo olvida uno ya, creo yo. ¿Cómo lo sacamos? Así. Voy a poner allí abajo una combinación del trío repetitivo que tenga las mismas dimensiones de presión. Pero en la ecuación de Bernoulli voy a repetir algo que ya hicimos. Nosotros tenemos P sobre ρ y yo le puedo sumar B cuadrado sobre 2. Ese es uno del trío. El otro del trío es EZ. Eso quiere decir que delta P y ρ B cuadrado tienen la misma dimensión. Tan sencillo como eso. Todo el trío tiene lo mismo. Claro. Para que se Entonces yo pueda puedo hacer esto. Y ese es el número de hoy. Por inspección, en vez de resolver un sistema de 4 ecuaciones, de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, para cada uno de esos parámetros, lo hago por inspección. Haciendo uso del hecho de que en mecánica de los fluidos, casi siempre ese trío repetitivo que he escogido aquí es bien acertado para conducirme a los parámetros pi que medio mundo en la ciencia y en la ingeniería usan. Porque repito, usted puede coger otra cantidad, usted puede coger como dinámica la viscosidad. Claro. Entonces le dan unos números extraños. Ustedes lo han hecho todo bien y unos números extraños. Van a ver quién usa esos números, nadie los usa. Ustedes dirán, ajá, y de esos números extraños, ¿yo podré llegar a esto? Claro que sí. ¿Y por qué claro que sí? Usted puede tomar cualquier número dimensional y lo multiplica por otro dimensional y eso sigue siendo dimensional. Y se Lo puede, divide por otro dimensional, eso sigue siendo dimensional. profe, y se puede dividir, por ejemplo, el Reynolds con el... Lo que tú quieras. El reino se va a negociar relativo. Ahora, que sea un número inservible porque nadie lo haga, lo más probable. Tú lo puedes hacer. Entonces, tú puedes tomar otro grupo repetitivo y te dan un número distinto. Pero de ese conjunto distinto, tú manipulas y llegas a lo mismo. Puedes llegar a lo mismo. En tu máquina van a hacer algo como lo que estoy diciendo. A veces hay que manipular un número para llegar a lo que uno quiere. Ese es el tercer paso. A propósito de decir, 3 líneas gruesas. Falta el cuarto paso. ¿Cuál es el cuarto paso? Escribir el equivalente a la primera línea. Pero con 2 cambios. Menos variables y son nuevas esas variables y son adimensionales. Entonces, el cuarto paso es Euler
es una función de L sobre D, Epsilon sobre D y el número de términos. ¿Qué me dice eso? Si usted va a estudiar flujo de conductos, préstele atención al número de Rayleigh, a la rugosidad relativa y a esa relación de Fleck. Fíjense bien, eso es simplemente mirando las dimensiones. Aquí no hemos utilizado ningún principio de conservación, no hemos hecho balance de nada. No, pero usted nombró la segunda ley de Newton y Bernoulli. Efectivamente las nombré. ¿Para qué? Buscando escribir las dimensiones de cantidades, más nada. No fue que las apliqué a la ecuación. O sea, para llegar a eso último, yo no apliqué ningún principio de conservación. Se lo observaron. ¿Verdad? Se lo observaron. Usted solamente pone Sí, los resultados. solamente las dimensiones. Los resultados de los números pi. Ya. Ahora, ¿cómo realmente se llega a escribir esa ecuación? O sea, esto se va a llegar a escribir así. Que la caída de presión es una función de epsilon sobre D por el rey y el reino. Aquí aparece L sobre D, y aquí dice B cuadrado sobre D. Así como va a aparecer, perdón, me falta la densidad. Este sistema de cámara colocada. ¿Y por qué aparece, por qué saqué L sobre D de esa función? Porque pensé, lo que ocurre en ese tramo, supongamos que ese tramo es de 100 metros, L exclusiva son 100 metros. ¿Será distinto de lo que ocurre en los siguientes 100 metros? Pensé. El fluido tiene la misma densidad, la misma viscosidad en los siguientes 100 metros. ¿Ok? La misma densidad, la misma viscosidad, repito, la misma velocidad por continuidad. Si el área es constante, la velocidad es constante. El mismo perfil de velocidad, porque es flujo desarrollado. Los mismos esfuerzos constantes. Entonces todo es igual. Lo que ocurre en los primeros 100 metros ocurre idéntico en los segundos, en los terceros y en los cuartos. Conclusión, lo que ocurre en uno tiene que ser proporcional al número de metros. Por eso fue que lo saqué. Claro. Ahí me doy cuenta que eso es función, pero es función que va a actuar como una especie de constante de proporcionalidad. ¿Y de dónde saqué Robert Corazón 2E? Bueno, porque se estaba en el denominador. Y despeja Delta P, más nada. despeja delta P. Delta P. Y sustituye. Quiere decir entonces que la clave va a estar en evaluar esa función F. Esa función F, esto sí no se puede sacar del análisis dimensional, es lo que se llama el factor de fricción. De hecho, se denota por F minúscula. Ajá. Pero, ¿qué de lo que hemos estudiado hasta ahora puede arrojar
alguna información sobre ese problema. Bueno, ¿qué hemos estudiado hasta ahora? Balance de masa, balance de energía y balance de fuerza. ¿Qué dice el balance de masa? Que la velocidad es una sola. Perdón, la velocidad media. Ese perfil no cambia en un flujo desarrollado. ¿Qué dice el balance de cantidad de movimiento? Eso lo dije al comienzo, que la presión va a disminuir. Pero ¿qué dice el balance de energía? Esa es la que me interesa. Pues ya hizo un análisis dimensional. Ahora vamos a completar la pizarra diciendo qué dicen los principios de conservación sobre el problema. Esto es materia del segundo parcial. Ahora vean el balance de masa dice que si ρ y A son constantes, la velocidad es constante. Esa es la velocidad media. Pero si el flujo es desarrollado, entonces el perfil de velocidad no cambia a lo largo del flujo. Eso significa que los esfuerzos constantes tampoco cambian. Entonces ahora un balance de cantidad de movimiento longitudinal, con eso que he dicho allí, implica que la presión baja. Y esto es, delta P representa una caída de presión. Uno dice así, delta P. Pero usualmente, por delta, uno interpreta el valor final menos el valor inicial. Pero aquí en tubería, al decir que es caída, tendrá que ser el valor inicial menos el valor final. ¿Ok? Ahora vamos con